porta a porta contra el mosquit tigre. Estamos en uno de los principales lugares públicos donde debemos extremar desde la ciudadanía la prevención frente al mosquito tigre. ¿Por qué? Fundamentalmente porque aquí en los cementerios encontramos gran cantidad de lugares donde se puede acumular pequeñas cantidades de agua, que es lo que necesita esta especie para desarrollarse. Un ejemplo perfecto serían estos pequeños recipientes donde incluimos normalmente las flores, y se pueden hacer varias cosas con ellos, desde simplemente vaciarlos para evitar tener esa acumulación de agua, como hemos visto en algunos ejemplos, o también en otras ocasiones utilizar arena o esponjas que eviten que sea necesario el uso de agua y por tanto darle la posibilidad al mosquito tigre para que críe en estos pequeños ambientes. Si tens dubtes sobre el mosquit tigre o altres plagues, envia'ns la teua pregunta al nostre correu, Twitter o Facebook.